sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reciban ustedes la gloria que Dios les da, porque pronto estaremos con Él y seremos como Él es. Gracias, Padre Celestial, por este día, por que estamos aquí celebrando este culto de adoración y que pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos, que salgan, Señor, fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo, que puedan comprender la palabra que tú estás hablando en estos tiempos. Y Señor, queremos bendecir tu nombre. Vamos a comenzar este culto mediante la oración. Amado Padre Celestial, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, oh Dios del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, a ti damos el honor, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos darte gracias por todo lo bueno que estás haciendo, Señor, porque tú eres perfecto. Las cosas, Señor, de este mundo ya están establecidas por ti, Señor. Tú tienes cuidado de todos nosotros, aún de esta creación. Todo tiene su tiempo y sabemos que tú tienes control de todo esto. Señor, perdónanos primeramente. Perdona de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades e iniquidades. Que tu sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie, nos lave. Queremos, Padre, guardar tu pacto, Señor, con nosotros. Queremos, Padre, redimirnos más, limpiarnos más con la sangre poderosa de Jesús. Queremos santificarnos más y que te damos la gloria a ti siempre, Señor. Tú eres la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado toda la autoridad, Señor, para que podamos hollar serpientes y escorpiones. Sabemos que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, Señor, con la autoridad que nos has dado, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y atamos todo espíritu maligno, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de murmuración, todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, de coronavirus. Te atamos, demonio inmundo de pobreza, espíritu inmundo de miseria. Te atamos en el nombre de Jesús y te arrojamos al abismo en el nombre de Jesús. Declaramos este lugar santificado, este lugar limpiado por la sangre del Cordero, Señor, y queremos darte gracias por este momento que queremos hacer un culto verdadero de adoración, Señor. Queremos honrar tu nombre y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este tiempo de adoración. Gracias, amado Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amados hermanos, vamos a comenzar con una linda adoración en el nombre del Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Amados hermanos, qué buena adoración para el Señor, y a Él sea la gloria. Gracias por este tiempo, y queremos nosotros anunciar 3 cosas, que son que el próximo domingo tenemos que celebrar el Día del Padre, y todos debemos estar preparándonos para que cada uno en su hogar pueda saludar a cada padre en su casa. Y vamos a tener también un culto, así como ahora, a las 11:30, y también vamos a tener en este culto de la próxima semana, el domingo, que es Día del Padre, también vamos a tener una Santa Cena. Ya les voy a comunicar cómo debemos hacerlo para el próximo domingo. Entonces vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de Augusto, quien trae el mensaje de el juicio final o el juicio del trono blanco. Adelante. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos reunidos aquí para celebrar un culto para nuestro Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Pero antes de eso quiero decirles cuál es la razón por la cual durante todo este tiempo nosotros hemos estado estudiando escatología. Y es porque el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una razón por la cual nosotros estamos estudiando
el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy, como les decía, vamos a compartir el tema que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Y sabemos que el apóstol Juan recibe unas visiones y el Señor le dice: te mostraré las cosas que han de venir. Y como hemos estado viendo semanas anteriores, después de que Jesús regrese a la tierra, Satanás, el diablo, es encarcelado por 1000 años. Y durante ese tiempo, Cristo gobernará como rey sobre la tierra. A este tiempo se le conoce comúnmente como el milenio de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6. Y una vez que Cristo regrese, también lo dice la Escritura, Satanás será liberado. Y será la última rebelión humana que el hombre tenga contra Dios. Y finalmente, Satanás será echado al lago de fuego. Y eso lo encontramos aquí en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Y específicamente en el versículo 10, donde dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces al apóstol Juan el Señor lo lleva al tercer cielo y le da una serie de revelaciones de eventos de los que habían de venir. Ya hemos estado estudiando antes, y al final de los tiempos, cuando el Señor regrese por segunda vez, establecerá su milenio. Será Cristo el que esté gobernando, Satanás será soltado por 1000 años y se producirá la última rebelión que el hombre tenga contra Dios, y Satanás, según el versículo 10, será arrojado al lago de fuego. Y la Biblia luego en el versículo 11 declara esto, Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A este evento se le conoce a menudo como el juicio del gran trono blanco. Y comienza diciendo el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Si nosotros recordamos, ya en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, vemos cómo Juan es llevado al cielo y recibe un llamado. Y él allí se da cuenta de que había alguien que estaba sentado en un trono. Y obviamente cuando entendemos lo que significa un juicio, sabemos que hay un juez, sabemos que hay una persona que va a ser llevada a juicio y allí se va a determinar su sentencia. Esta es la figura que hay aquí en el juicio del gran trono blanco. Hay un juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que va a ser llevada a juicio y que obviamente va a recibir una sentencia. Como les decía, a este evento se le conoce como el juicio del gran trono blanco, y en donde el Señor Jesús será el juez. Si nosotros leemos en Juan 5:22, ya el Señor Jesús de manera anticipada les había dicho a sus discípulos lo siguiente: además,
el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Con esto queda claro que el que va a ser el juez aquí, en este escenario, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo indicó aquí en Juan 22, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Este será el juicio final de Dios sobre la humanidad. Y después de este evento, nunca existirá más la necesidad de una prueba y nunca más Dios se verá en la necesidad de actuar como un juez. Entonces, pero esta figura no solamente se ve en el Nuevo Testamento. El profeta Daniel también escribió sobre este evento en una visión que recibió cientos de años atrás. Si nosotros vamos al libro de Daniel 7, del 9 al 10, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos, y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaba como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces, este escenario de Apocalipsis 20, el profeta Daniel también lo indica en el Antiguo Testamento, diciendo que hay un venerable anciano y que muchos lo van a servir, y que al iniciarse el juicio los libros iban a ser abiertos. Eso mismo se expresa aquí en Apocalipsis 20:12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños ante Dios. Grandes y pequeños, no importa la condición económica, la condición académica que hayan tenido estas personas, el hecho está en que estarán parados ante Dios. Y los libros, el mismo que expresa el profeta Daniel, dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero tan terrible será este juicio para estas personas, que dice la Biblia que delante del que está sentado en el trono va a huir el cielo y la tierra, y no va a haber sitio para ellos. Miren lo terrible que será este juicio para las personas que estén delante del juez, del Señor Jesucristo. Y usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo juzga con justicia. Estaba escuchando que no se comparará ni siquiera a lo terrible que fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con 6 millones de judíos asesinados. Eso no tendrá ni siquiera comparación a lo que ocurrirá en el juicio del gran trono blanco. Será tan terrible que la tierra y el cielo huirán y no se encontrará un lugar para ellos. Y sin importar la condición del hombre que se queda en esta época, se parará delante de Dios y no tendrá excusa alguna. Entonces nadie sabe con certeza qué es lo que contienen los libros mencionados en Daniel y en Apocalipsis. Pero lo que sí tenemos claro es que en el libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que entendemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Y si usted y yo ha recibido a Jesús y ha vivido una vida consagrándose al Señor en medio de sus luchas y sus batallas, y reconoció que Dios envió al Señor Jesús y que Él lo levantó de los muertos, la Biblia dice que usted será salvo. Por lo tanto, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero los que se encuentran aquí son aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y entonces, les cuento algo de historia. Y cuando un criminal era llevado a juicio para ser crucificado, por ejemplo,
se le ponía una hoja de papel escrita con los detalles por los cuales él fue crucificado, y en esa hoja estaban escritos sus delitos. Cuando una persona era encarcelada, a menudo lo que se hacía era poner al costado de la cárcel donde esa persona estaba una hoja en la cual estaban escritos las cosas por las cuales él había sido sentenciado. Entonces, esta más o menos es la idea. Cuando se abre el libro de la vida, se verá aquellas obras que las personas que en ese momento están siendo juzgadas. Entonces, ¿qué más podemos decir de este momento? Que no habrá un momento para la excusa. No habrá un momento para poder decirle al Señor una mentira. Porque en ese momento todo hombre y toda mujer tendrá que dar cuenta de sí mismo ante la verdad, ante Dios. Y dice la Escritura, por ejemplo, que todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por ejemplo, si vamos al libro de Filipenses 4, 3, aquí tenemos algo referente a el libro de la vida, y dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, esto no debe causar preocupación para usted y para mí, porque usted y yo hemos recibido al Señor Jesucristo y lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Entonces, la Biblia deja en claro que las personas que pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo será en función a que hemos creído en Él y no en función a nuestras obras. Por ejemplo, si vamos al libro de Efesios 2, versículos del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si alguna persona está creyendo que por sus obras va a ser salvo, la Biblia niega muy claramente esto, y lo dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y qué glorioso, qué maravilloso es saber que los creyentes en Cristo escaparemos del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque nuestras deudas y nuestras transgresiones han sido pagadas por Cristo. Si nosotros nos vamos al libro de Colosenses 2, versículos del 13 al 14, dice esto: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular el acta que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y como les había dicho anteriormente, antiguamente cuando una persona iba a ser crucificada, se le ponía acá en la parte de la cabeza una hoja, un papel donde estaban escritos todos sus delitos. O de la misma manera, cuando una persona era encarcelada, al costado había un papel en donde estaban todas sus deudas. Entonces, esta es la figura que podemos ver acá en el libro de Apocalipsis. Pero la Biblia dice que cuando Cristo fue a la cruz, dice la Biblia, Dios nos dio vida en unión con Cristo y nos perdonó nuestros pecados y anuló esa deuda. Cuando alguien tiene una deuda, la tiene que pagar. Sin embargo, nosotros, siendo merecedores de pagar esa deuda, hubo alguien que tomó nuestro lugar y que pagó la deuda. Y dice la Biblia, Él anuló esa acta que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces, si bien es cierto, el juicio del trono blanco será un hecho lleno de justicia, pero será un hecho también terrible para todos aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y a menos que una persona ponga su fe en el Señor Jesucristo, una persona que
que ponga su fe en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, entonces recién allí esa persona tendrá derecho de estar en el rapto y no pasar al juicio del gran trono blanco. En una oportunidad el apóstol Pablo, hace unos 2000 años aproximadamente, predicando en una colina de Marte allá en Atenas, él dijo esto: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y como lo vimos anteriormente, el mismo Señor Jesús dijo: porque el Padre ha designado todo juicio al Hijo. Y entonces dice: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Qué maravilloso es que usted y yo no pasaremos a la eternidad en el lago de fuego. Quiero terminar con esto, y dice aquí la Biblia en Apocalipsis 3:5, dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, qué maravilloso será que usted y yo pasaremos la eternidad vivos con nuestro Señor Jesucristo. Pero qué terrible será para todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso cada prédica termino con este mensaje: usted y yo tenemos una misión que cumplir: llevar el Evangelio a toda criatura. Hermano, hermana, la única forma en que un hombre puede ser salvo, así como usted y yo somos salvos, es que llevemos este Evangelio. Dios le bendiga. Amados, qué tremenda es la palabra de Dios y este tema que hay que tener muy en cuenta para poder utilizar esta enseñanza para aquellos que todavía no conocen al Señor y que no están escritos en el libro de la vida. Por eso es importante nosotros que aprendamos todo lo que corresponde a la escatología y en esta parte del juicio del gran trono o juicio final que va a ser para todos aquellos que no han sido escritos en el libro de la vida. Ahí están solamente los justos, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, y entonces ese libro no va a ser juzgado aquí en el juicio del trono blanco. Se anuncia nomás ese libro, que los que no estuvieron inscritos van a ser echados al lago de fuego. ¿Y quiénes van a ir al lago de fuego? Todos los incrédulos, todos los homicidas, todos los chismosos, todos, dice la Biblia, los cobardes, todos los idólatras, todos los hechiceros, todos los hombres del mal que no han entregado su vida a Jesucristo. Y allí en el lago de fuego, allí que arde con azufre, dice que también ya está ahí, ya está el falso profeta, está allí el anticristo o la bestia, y está también Satanás. Por eso es necesario recordar que todos los que han causado la tragedia de este mundo y que son culpables de juicio es Satanás, porque desde el principio en el Génesis él pudo tentar a Eva y le hizo pecar contra Dios desobedeciéndole, y allí él entonces está tomando este sistema de este mundo, por eso que él hasta hoy está gobernando. Pero dice la palabra profética que él ya dejará su poder, porque él está destinado a la condenación, al lago de fuego, y nunca más salir de allí. Entonces por eso hay que reconocer, saber quién es este que existe, que este está tratando de hacer actividades para destruir este mundo, pero Dios está controlando y lo va a condenar, y estamos viendo nosotros los pasos para creer y tener esa fe que Dios es Dios y lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir. Por eso, hermano, la salvación dice allí que es por la fe en Jesucristo. No dice en el libro de las obras, porque hay varios libros ahí, hay varios libros que dice la Biblia, que está en Romanos capítulo 2, 15 y 16. Hay libros de la inocencia, hay libros por la palabra de uno que habla, y esos libros solamente te dice lo que tú has querido confiar, no en lo que Dios quería que confiara.
que Dios no quería para nadie que confíe en sus buenas obras para ser salvos, sino en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios por este mensaje. Y queremos, Señor, darte gloria, honra y honor. Declarar, Señor, que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Y, Señor, gracias porque estamos, Señor, en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo, que juzgarás con justo juicio a todos los hombres que de tantas formas les estás hablando y no quieren conocerte, no quieren poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque también vemos que el diablo, el que ha hecho tanto daño y tanto engaño que está haciendo, Señor, un día va a estar en plena condenación eterna. Ayúdanos, Padre, a que con todo lo que estamos aprendiendo podamos entender, Señor, que el mundo va a tener una tragedia total, no solo acá en la tierra, sino que van a ir al lago de fuego a una condenación eterna, y esa es la que queremos evitarles, predicando el evangelio del reino de salvación, para que, Señor, sus almas, sus espíritus no vayan al infierno, sino vayan con nosotros al cielo donde estás tú. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.